Entonces empezamos. No estamos haciendo nada mucho formal, entonces no voy a decir el currículo de las personas que están aquí, simplemente pasar la palabra. Vamos a empezar por Cauê, después por la profesora Roxana. Apenas decir a los brasileños que la profesora Roxana ha escrito su tesis doctoral en quechua, lo que es una novedad en Perú. Entonces, por eso la invitamos para comprender cómo está esta cuestión de enseñanza o prohibición o no sé qué en relación a quechua en Perú. Así que cuando usted, Roxana, toma la palabra después de Cauê, puede presentarse mejor, hablar un poco de su trayectoria, de sus orígenes, de todo más, para que podamos hacer algo más informal aqui, ok? Cauê, então, com você, muito obrigado por ter vindo. Nós demos aí entre 15 e 20 minutos, né? Se passar um pouco não tem problema, ou então a gente pode retomar no final e completar alguma coisa que faltou, ok? Legal, tá ótimo. Bom, obrigado, professor, obrigado, professora Viviane, a Daiane, a Amanda, o pessoal da retaguarda aí que está ajudando a gente também. Bom, meu nome é Cauê, eu ingressei no mestrado no ano passado, voltando depois de ter me graduado já há algum tempo. Eu estou desenvolvendo uma pesquisa sobre o Nina Rodrigues, a obra do Raimundo Nina Rodrigues, foi um médico maranhense. Eu preparei uma apresentação, eu quero ler um texto para vocês e apresentar alguns slides. Vamos ver como que eu posso fazer isso da melhor forma. Vocês estão vendo? Sim. Conseguem enxergar a apresentação? Sim. Beleza, então. Bom, primeiro de tudo, eu preciso dizer que eu não sei absolutamente nada sobre línguas africanas. É uma novidade para mim, eu estou entrando em contato com esse tema agora. E o que eu quero falar nessa apresentação, brevemente, é como elas são construídas como um objeto de conhecimento nesse projeto específico do Nina Rodrigues, e como elas são, ao mesmo tempo, constituídas como um estigma, ao meu ver, uma marca negativa. Para isso, eu quero situar essa apresentação dentro da minha dissertação, o que eu venho estudando, para então passar a apresentar como que se dá essa construção nesse livro. Eu preparei um texto, eu quero ler para vocês, agradeço já a paciência, eu acredito que vai ser rápido. Bom, em pesquisa de mestrado em andamento, eu tomo como corpus o livro As Coletividades Anormais, do médico maranhense Raimundo Nina Rodrigues. Esse livro, escrito na virada do século XIX para o XX, e que é considerado um dos primeiros trabalhos de psicologia social do Brasil, Nina Rodrigues analisa eventos importantes da Primeira República, como a Revolta de Canudos, colocando nos termos da ciência da época o que considerava como ameaça para a construção de uma nação republicana moderna. Em seus trabalhos, Rodrigues aliou a medicina a reflexões do direito e da criminologia, em um contexto de intenso determinismo racial, elaborando um eixo de significados muito importante para a época, que foi a relação entre nação e raça. No caso de Canudos, por exemplo, Rodrigues entendeu que houve um evento de loucura epidêmica. Dado um ambiente político conturbado e um meio biológico favorável, Antônio Conselheiro teria transmitido sua loucura aos jagunços, que eram mestiços e, portanto, propensos à loucura e ao crime. Assim, o determinismo racial se aliava a um certo discurso de progresso para manter hierarquias sociais, tomando a raça branca europeia como privilegiada e a negra e a mestiça como inferiores. Nesse sentido, durante a Primeira República, podemos ver como, em uma tentativa de modernização e especialização das ciências, as contradições e desigualdades da sociedade brasileira, então recém-saída da escravidão, tomavam uma nova linguagem e eram constituídas em novos campos de conhecimento. Como ilustração, é dessa época, por exemplo, a fundação do Instituto Oswaldo Cruz, em 1900, e do Instituto Butantan, em 1901, além da conhecida Revolta da Vacina, que foi em 1904. Ou seja, a ciência, racista ou não, se expandia, e aparecia como sendo capaz de curar um povo doente e de interpretar a suposta desordem de um país que fugia aos moldes das sociedades europeias. A imposição de um projeto nesses termos não poderia ser sem violências e resistências de todo tipo. Eu argumento na minha dissertação
E nessa época ocorreu no Brasil um processo análogo ao que Jean-Jacques Courtine descreve no texto Identificar Traços, Indícios e Suspeitas, que faz parte da coleção História do Corpo. Nesse texto, Courtine, um autor que tem uma importante produção na análise do discurso francesa, interpreta as transformações dos modos de ler os corpos e as identidades na Europa do século XIX. Ele argumenta que, devido à desagregação da sociedade tradicional e à constituição de um mercado de trabalho assalariado e uma sociedade urbana, os velhos códigos de conduta, que diziam quem era respeitável ou perigoso, por exemplo, se embaralharam e se transformaram. Surge, nesse período, ciências como a frenologia, que foi o estudo das medidas dos crânios e da fisionomia das pessoas, para se detectar quem era potencialmente perigoso ou quem teria nascido propenso ao crime. No Brasil, nessa mesma época, Nina Rodrigues estudou o crânio de Antônio Conselheiro, para tentar ler nele o que chamou de o segredo da loucura. Eu tomo, então, como objeto de estudo em minha dissertação a constituição de corporalidades, de modos de leitura e de significação dos indivíduos e das coletividades, na intersecção entre os discursos médico e jurídico. Outro exemplo seria como foi constituído nesse projeto o corpo de uma nação mestiça como o Brasil, um corpo de futuro incerto, marcado pelo risco da mistura de raças e pelo estigma da presença africana. Bom, no semestre passado eu tive a oportunidade de cursar uma matéria com o professor Valdir na Universidade de São Paulo, que tinha como tema imagens de línguas, o que me levou a investigar outro aspecto da obra do Nina Rodrigues. E ao encontrar em Os Africanos do Brasil, Os Africanos no Brasil, um estudo sobre línguas que considero parte de um duplo movimento. Por um lado, a concepção de língua como objeto científico, e por outro, sua elaboração como estigma, como uma marca negativa. O livro Os Africanos no Brasil, ainda que marcado pelo racismo da época, é pioneiro para o campo dos estudos etnográficos. Até então, logo após a abolição, era tabu tratar-se cientificamente dos afrodescendentes, e, em geral, se tentava apagar a memória da escravidão. Essa tentativa de apagamento, de falseamento da realidade, ficou marcada, por exemplo, no Hino da República, que eu não conhecia, eu imagino que não seja muito popular, mas muito significativo. Eu cito alguns versos. Nós nem cremos que escravos outrora tenha havido em tão nobre país. Hoje, o rubro lampejo da aurora acha irmãos, não tiranos hostis. Somos todos iguais. Isso em 1890, talvez menos de um ano após a abolição. Bom, além desse apagamento, houve, como podemos ver muito claramente em Os Africanos no Brasil, a reelaboração das hierarquias e dos traumas legados da escravidão para o discurso científico da época. O livro foi publicado póstumamente, e logo no seu prefácio, escrito por seu compilador Homero Pires, o livro é descrito nesses termos. Eu cito: esse livro é como o tesouro dos Nibelungos, guardado por Fafnir. Trazia a desgraça aquele que consigo retivesse. Fecha aspas. Homero Pires segue, então, nesse prefácio, descrevendo como Nina Rodrigues, o autor, havia morrido enquanto trabalhava no livro. Além disso, Oscar Freire, posteriormente, outro médico, também havia morrido ao trabalhar na publicação do livro. Os Africanos no Brasil teria nascido assim sob o signo da desgraça e da morte. Como panorama, nós podemos ver como no índice do livro, não sei se vocês conseguem enxergar, bom, no índice do livro, os significados associados à construção do negro como objeto de ciência evidenciam algumas relações interdiscursivas e ideológicas muito importantes. Resumidamente, o interesse para o estudo do negro, esse que Rodrigues chamou, entre aspas, esfinge de nosso tempo, se dá pela mensuração de seu valor enquanto raça que comporia o povo brasileiro, esse povo que também estava sendo construído ou reconstruído naquela época. Há, ao longo do livro, um destaque para revoltas de escravos, em especial nos primeiros capítulos, o que eu interpreto como sendo parte daquilo que ficou conhecido na historiografia como haitianismo, ou seja, o medo das revoluções como a ocorrida no Haiti, onde os negros escravos rebelaram e tomaram o poder. Há também uma insistência no termo sobrevivências. Eu não acredito que se trate aqui de sobrevivência como resistência ou luta. Ao longo do texto, a violência cometida historicamente a essas pessoas é dada como inevitável, cabendo à ciência apenas catalogar o que estava em vias de desaparecer,
colocando-se acima das questões políticas. A negação da vivência plena é dada como um fato. Por sua vez, os dois últimos capítulos não poderiam ser mais significativos: valor social da raça e criminalidade. Assim, nesse momento seminal da construção das ciências no Brasil, o negro era constituído como objeto de ciência e reafirmado como ameaça social, em uma confluência dos discursos médico e jurídico. Essa ameaça era, ao meu ver, também linguística, como eu argumentarei em seguida. No capítulo 5º do livro, onde Nina Rodrigues examina mais detidamente as línguas africanas, o estudo dessas línguas é justificado por 3 motivos. Primeiro, a sua contribuição à ciência pátria, que estaria em débito com o tema. Segundo, como conhecimento, entre aspas, das alterações sofridas pelo português falado no Brasil no conflito com as línguas africanas, fecha aspas. Ou seja, as línguas africanas são tomadas como um bloco que teriam imposto alterações ao português. E, em terceiro lugar, em consonância com esse projeto, o interesse em estudar as línguas africanas seria a medição do valor social de seus falantes e a avaliação, segundo Rodrigues, entre aspas, do grau de sua cultura mental. Eu vou comentar brevemente esses 3 pontos. Em relação ao primeiro ponto, a contribuição com a ciência nacional, uma citação de um importante contemporâneo de Rodrigues, Silvio Romero, adicionada à primeira edição de Os Africanos no Brasil, exemplifica um pouco as preocupações da época. Eu cito: "É uma vergonha para a ciência no Brasil que nada tenhamos consagrado de nossos trabalhos ao estudo das línguas e religiões africanas. Vamos levianamente deixando morrer os negros da costa como inúteis. Iremos deixar a outros o estudo de tantos dialetos africanos que se falam em nossas senzalas. O negro não é só uma máquina econômica, ele é, antes de tudo, e malgrado sua ignorância, um objeto de ciência. Apressem-se os especialistas." Bom, nesse contexto, ao se elaborar um breve vocabulário dentro dessa obra das línguas, me corrijam se eu estiver pronunciando errado, provavelmente eu estou, Grunce, Gegé, Haussá, Kanuri e Tapa, reserva-se um lugar subalterno e inédito para os falantes dessas línguas. Esses que poderiam ser detentores privilegiados de um conhecimento, poderiam ser detentores privilegiados de um conhecimento. A classificação das línguas é feita por meio de autores europeus, que inclusive servem para corroborar informações colhidas, sendo os falantes brasileiros vistos com desconfiança. Por exemplo, Rodrigues lamenta que a pesquisa passaria por dificuldades como a de, aspas, coligir vocabulário de diversas línguas tomada a homens boçais, sem a menor instrução, de inteligência atrofiada pelos trabalhos e maus tratos de longa escravidão, viciados pelo uso constante de outra e outras línguas aprendidas no Brasil, dispondo de reduzido léxico. Fecha aspas. Assim, dada essa inteligência acanhada, entre aspas, dos informantes, que teriam dificuldade em apanhar e expressar ideias abstratas, segundo Rodrigues, ele optou por um vocabulário de palavras e designações de objetos concretos e comuns. Ou seja, os poderes superiores de abstração e de conhecimento eram reservados aos modelares cientistas europeus, enquanto o brasileiro, negro e mestiço, era mais uma vez rebaixado ao nível das coisas e da natureza, incapaz de abstração. É interessante ver como mesmo uma ciência que se julga puramente objetiva, pode conter elementos políticos já muito importantes em seus pressupostos. A leitura da realidade era então feita a partir de elementos anteriores ou exteriores ao conhecimento científico, que, no entanto, se construía na sociedade e na história, delas participando e compartilhando significados. Em relação ao segundo ponto, o exame da influência das línguas africanas no português brasileiro se dá nos seguintes termos. Eu cito alguns deles que vocês podem ver aí. Modificações impostas no Brasil à língua portuguesa, origem dos vícios do nosso falar, fator de corrupção sobre o português da antiga metrópole, numerosos desvios populares brasileiros do genuíno português da velha metrópole, e um trecho mais longo, mas que, ao meu ver, é bastante sintético. Eu cito: "O simples bom senso estava a mostrar que, se à parte a mestiçagem física, espiritualmente em tudo nos mestiçamos. Não seria de crer que a este mestiçamento houvesse escapado à linguagem, e dele não deva perdurar alguma coisa na massa popular, malgrado a autoridade e o exemplo dos bons mestres, de contínuo a se inspirarem nos monumentos escritos da língua vernácula."
Fecha aspas. Ou seja, mesmo frente a essa cultura tomada como superior, com sua escrita, seus mestres e seus monumentos, restava, em meio ao corpo mestiço do brasileiro, um estigma, que era a presença africana. A construção da língua como objeto, portanto, não escapa do projeto mais amplo, que concebe o negro como uma presença indesejada e corruptora. Esse é um projeto que não pode conceber a alteridade. A diferença é marcada em relação à pureza, e aquilo que foge aos modelos não tem lugar. Por exemplo, é impensável a existência de uma língua nova em solo brasileiro, constituída a partir de uma nova experiência histórica e social. Ao contrário, as línguas, como as raças, são vistas em blocos estanques, sendo a influência um desvio e não um acréscimo ou uma transformação. Por último, o terceiro motivo do estudo das línguas africanas seria a mensuração do grau da cultura mental desses povos. Eu acredito que tenha ficado claro o tom dessas observações. Por isso, eu quero aproveitar para fazer um comentário que foge um pouco ao corpus da apresentação, mas que, ao meu ver, é bastante significativo. Nina Rodrigues, em diversos momentos de sua obra, considera como fato os povos africanos não terem constituído civilizações, sendo inegavelmente inferiores. Ora, como sabemos, o século XIX foi cenário de uma das maiores barbáries perpetuadas pelos povos ditos civilizados da Europa, que foi o imperialismo. Cito apenas um episódio. Por volta de 1830, um militar aventureiro italiano chamado Giuseppe Ferlini encontrou na região onde hoje fica o Sudão vestígios do antigo reino de Kush, que floresceu durante a Idade do Bronze, há milênios, tendo inclusive legado faraós negros ao vizinho Egito. Tendo se deparado com essas relíquias, Giuseppe destruiu e saqueou nada menos do que 40 pirâmides. Satisfeito com a sua pilhagem, voltou à Europa, com joias refinadas e belíssimas. No entanto, quando foi vendê-las, não conseguiu compradores, porque todos se recusavam a acreditar que joias de semelhante qualidade teriam sido feitas na África subsaariana. Bom, como conclusão, ao examinarmos brevemente esse exemplo, podemos ver como o estudo de uma língua está inserido em um momento histórico e social, com significados políticos incontornáveis. As disciplinas que tomam a linguagem como objeto não deixam também de pressupor concepções de sujeito. Ao pensar em corporalidade, podemos pensar em questões como: que vozes são permitidas aos grupos de indivíduos? Quais corpos são privilegiados e quais estão mais expostos à violência? Como esses corpos são percebidos e avaliados? No exemplo estudado, há uma clara hierarquia entre os corpos. O cientista estrangeiro tem amplo uso da voz, recebendo grandes espaços para citação ao longo do texto. Sua voz é ouvida e respeitada. Os falantes, que a princípio poderiam ser fonte privilegiada de informação, são objetificados e marcados como inferiores. No entanto, não podemos deixar de considerar que o projeto de Rodrigues era bastante contraditório. Ainda que marcado pelo determinismo racial da época, legou estudos importantes e um esforço genuíno de conhecimento da realidade brasileira. Seu drama, talvez, estivesse na insistência de importação de modelos estrangeiros e de valores estranhos à realidade nacional. Até que ponto nós também, mesmo que inconscientemente, não importamos modelos alheios à nossa realidade e nos frustramos porque não encontramos o impossível resultado esperado? Até que ponto não investimos em modos de conhecimento que, ao abstrair realidades concretas, se furtam de discussões políticas e perpetuam violência e injustiça? É isso. Obrigado mais uma vez. Passo a palavra para vocês. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode ficar à vontade. Quero só falar antes com a Viviane. Viviane tem uma aluna minha chamada Sheila, que disse que está tentando entrar. Eu acho que ela entrou. Sheila entrou? Então tá. É que eu também caí um pouquinho aqui. Vou confirmar aqui. Sheila Perina, né? Tá aqui. Isso, tá bom. Deu certo. Eu queria só fazer um comentário a partir da fala do Cauê, como chama a atenção a velocidade com que se constrói um outro discurso, e é um discurso que vem de dentro de um lugar de poder, não é? Quando ele fala assim, 1 ano depois da abolição, já estava na letra do hino
a ideia de que somos todos irmãos. E isso agora na pandemia me aborreceu muito rapidamente também. Na semana seguinte ao momento que nós entramos em quarentena, no caso da USP foi no dia 16 de março, já havia todo um vocabulário novo, assim, todo um conjunto de coisas que um grupo nos fazia aprender. Por exemplo, novo normal, a diferença entre ensino à distância, ensino híbrido, ensino remoto. Já tinha todo um discurso. E eu me perguntava a quem interessa essa nova ideia assim tão rápida, né? E aí eu falei para os meus alunos, olha, eu não vou discutir isso, não vou falar disso, eu vou seguir a minha vida aqui nas aulas online com vocês, como for possível. Não vou ouvir isso, porque isso é um discurso de poder rápido demais implantado e que eu acho que tem interesse para um certo grupo econômico, na verdade. Mas me chamou a atenção que não é de hoje, né? Que quem detém os discursos de poder são muito ágeis, são muito rápidos em implementar esses discursos. Alguém quer fazer alguma pergunta para o Cauê? Tem uma pergunta da Bianca, que qual é a data da obra do Nina? Ele trabalhou bem na virada do século XIX para o XX, ele morreu em 1906. Muitas das coisas que ele escreveu foram publicadas póstumamente, nos anos 30, por exemplo. Esse livro que eu comentei é de 33, mas os textos foram escritos de 1895, mais ou menos, até 1905, por aí. Sheila, seu microfone está aberto. Você quer perguntar? Não. Você acabou de entrar, né? Está se organizando ainda. Vamos passar, então, a palavra para a professora Roxana. E, enquanto isso, dá tempo de pensar em outras questões. Aí a gente, no final, volta a chamar o Cauê a responder alguma coisa. Podemos? Professora Roxana, então, com você. Mucho obrigado. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Yo soy originaria de la comunidad campesina de Chosacaño, que pertenece a la provincia de Acomayo, también mi tierra, y me presento ahora desde la ciudad del Cusco, acá en Perú. Ancha kusistan kashani, kunan chaskiriwasqaykichismanta, uyariwasqaykichismantan, tukuy sonquywanmi kay runasimita rimaspa purini, qillqasqa purini ima, chaymi qankunaman añaychakuykichis kay coloquio sobre ensino de lenguas violencia ruwasqaykichismanta kaymi lluy simikunaman pachantin taqsimuyuntin ima simikunata wichayman llapanchis phanchirisunchis apasunchis ima chaymantataq llapanchis huk maquilla huk sonqolla huk umalla llank'aspa allinta kawsarichisunchis llapa simikunata. He dado un breve saludo en mi lengua materna, que es el runasimi, el quechua, y bueno, paso a declarar en castellano ahora. Muy buenos días. Agradezco a los organizadores por invitarme a participar en vuestro coloquio. Es un gran honor poder comunicarme con ustedes. Estamos pasando por momentos tan difíciles que es un privilegio que podamos tener este encuentro. Y solo espero que todo mejore pronto para ustedes y para nosotros. El tema que exploraré, a ver, un momento, voy a ver, compartir. A ver, disculpen, no sé si se
¿Se ve la diapositiva que estoy compartiendo? Sí, Oh, sí, muchas gracias. sí se ve. El tema que exploraré, como les iba diciendo, es la relación entre violencia, lenguas originarias y escritura alfabética, desde el caso peruano. En general, los pueblos originarios han sufrido epidemias devastadoras en toda su historia de contacto cultural, desde el despojo y depredación de sus territorios ancestrales, la vulnerabilidad y el peligro de perder su vitalidad lingüística y cultural, el pisoteo de sus derechos fundamentales, hasta el silenciamiento y exclusión de las decisiones de poder. Es una larga historia de violencia que no deriva solo del contacto con Europa. Antes de la invasión europea, nuestros ancestros no desconocieron el conflicto, pero buscaron la armonía, el mejor modo de vivir y colaborar juntos. Sin embargo, la violencia adquirió un sentido devastador en la conquista europea, conduciendo al colapso de las civilizaciones, transformando el paisaje, alterando la organización social y debilitando las lenguas originarias hasta extinguir a muchas de ellas. La escritura alfabética aparece dentro de toda esta trama de sucesos, por lo que abordaré la relación histórica entre violencia y escritura, las implicancias de la escritura alfabética para la familia lingüística quechua y los retos que plantea la revitalización desde la escritura en nuestras lenguas originarias. Mi presentación tendrá 3 partes. Primero hablaré sobre el runasimi, que es el modo en que conocemos los runacuna del Cusco a nuestra lengua materna, y sobre cómo en el Perú hemos experimentado la violencia en la evangelización y la educación. Por ejemplo, en el caso del quechua, cuando nos dicen indios o indígenas, nos están violentando, porque en nuestros pueblos nosotros nos identificamos como runacuna y nuestra lengua es el runasimi. Reflexionaré también sobre la subordinación como una violencia que se expresa en la escritura alfabética del quechua. Asimismo, reflexiono sobre la urgencia de revitalizar las lenguas en toda su variedad, siendo relevantes para ello las multilectoescrituras. En el Perú hay 48 lenguas originarias reconocidas por el Estado. 4 son andinas y 44 amazónicas. Sin embargo, varias lenguas maternas están en riesgo, principalmente porque ya no se da la transmisión de padres a hijos. Si bien la familia lingüística quechua es la lengua originaria con más hablantes en el Perú, también está expuesta a la extinción, principalmente porque ha experimentado una larga historia de violencia. La violencia está presente en nuestras vidas de muchas maneras y ya desde el primer contacto hubo violencia en nuestros territorios. La propagación de enfermedades generó el colapso de nuestros pueblos y la subordinación de los sobrevivientes, lo cual se reforzó Perdón, con el... profesora. A ver. Profesora, perdón. Aquí para mí aparece una banda sobre su diapositiva a la izquierda que cubre una parte. No. A ver. Sí, ahora está bien. Ah, ya. Comprendo, Sí. comprendo. Un segundo, por favor, déjeme solucionar ese inconveniente. No hay apuro. ¿Ahora es posible ver? Sí, ahora se puede ver.
Sí. Sí, sí, comprendo. Mil disculpas. A ver, ay, Dios mío. Ya, ahora sí. Bien. Bien, continuando. Decía que la violencia está presente en nuestras vidas de muchas maneras. Ya desde el contacto hubo violencia en nuestros territorios. La propagación de enfermedades generó el colapso de nuestros pueblos y la subordinación de los sobrevivientes, lo cual se reforzó con el sistema colonial y se consolidó en las repúblicas nacionales. Padecimos 5 ciclos de dominación, con una violencia orientada a la destrucción física y de la memoria de los hablantes. Esta violencia también fue fratricida. Según algunos historiadores, los generales del Inca Atahualpa quemaron los grandes archivos de quipus históricos del Cusco. Alfonsina Barrio Nuevo, según vemos en la diapositiva que les presento, considera que fueron los españoles quienes hicieron esto. Lo cierto es que establecí la dominación colonial, hubo un periodo de florecimiento del quechua escrito. Sin embargo, tras el fracaso de la revolución tupac-amarista y la cruel ejecución de Túpac Amaru II, la lengua quechua fue prohibida y sus hablantes duramente sometidos. La espada, el libro y la cruz formaron parte de una compleja estrategia de sometimiento. En 1584, el primer libro impreso en el Perú fue una doctrina cristiana escrita en castellano, quechua y aymara. Su portada está en la parte superior de la diapositiva que aquí les presento. Según Mario Raceto, cito, la publicación nació de la idea de dotar con un instrumento ideológico a los frailes que iniciarían la aculturación de un pueblo subyugado por las armas de la guerra. Fin de cita. Por su parte, el Concilio de Lima de 1583 y los extirpadores de idolatrías ordenaron quemar las huacas provinciales por los, entre comillas, hechizamientos y brujerías que se les atribuía. La consigna era: todo lo que se puede quemar se quema y luego se quema luego y lo demás se hace pedazos. Como señala Pilar Roca, abro cita, los españoles encaminaron sus esfuerzos a descubrir las normas, valores, usos y costumbres andinos. Desconocieron las etnias, motejando como indios a los pueblos sojuzgados. Pretendieron que olvidaran sus orígenes y perdieran el sentido de pertenencia a sus etnias de procedencia. El etnocidio que produjo esta perversión histórica hizo que los naturales se avergonzaran de sus creencias primigenias, haciéndoles consentir que sus danzas, sus cantos y rituales eran propios de gente primitiva. Bueno, fin de cita. La situación no fue mejor en la República. Al difundirse la idea de que el quechua es una lengua ágrafa, sin escritura, por tanto, sus hablantes fueron definidos como analfabetos, siendo excluidos del voto hasta 1978. Pero los pueblos andinos sí tienen escritura, que se expresa en muchas modalidades. Hay un legado escrito en quechua que se halla en fuentes como Crónicas de Guamán Poma, en cuyos dibujos hay una fuente para estudiar diversos diseños textiles, cuyos detalles se observan claramente en el dibujo que les presento en la diapositiva. Así como en la Crónica de Juan Santa Cruz Pachacuti Yanqui Salcamayhua, que recupera la cosmovisión andina. Según Carmen Bernard, en el retablo de Coricancha,
que vemos en la diapositiva, el autor, cito, atribuye el lugar central no a la cruz, sino a la montaña. Fin de cita. Los legados escritos quechuas demuestran la subsistencia del espíritu andino, especialmente en el jaraui, término que designa a un género musical tradicional y también a la poesía escrita en quechua. Autores como Andrés Alencaste Gutiérrez, denominado como Quilcuhuaraca, quien procedía de una familia de hacendados, utilizó en sus obras teatrales el castellano andino y el quechua procedente de la variedad Cusco-Collao. Pero en su poesía, él fue incorporando y acomodando su propia propuesta de escritura alfabética, que denominó como escritura fonética. Desde un trivocalismo sustentado en su interpretación de Saussure, las resoluciones del Congreso Internacional Indigenista de Pascuaro, las propuestas de Miguel Ángel Mossi y Mariano Atayupanqui, así como en las investigaciones de John Rowe y Gabriel Escobar, se basó en este trivocalismo, ¿cierto? Sin embargo, en su último poemario, que vemos en la ilustración, optó por las 5 vocales. Su historial intelectual demuestra la versatilidad del uso escrito de la lengua, pero también el caos académico, expresado en la dificultad de criterios para la escritura de la diversidad de lenguas de la familia quechua. Hay 2 tipos de violencia que sufrimos los hablantes de lenguas originarias. Una violencia invisible, presente en las burlas, en la falta de entendimiento, en el rechazo deliberado o en la vergüenza a hablar la propia lengua. Esa violencia es simbólica, se enraiza en la mente y no se cuestiona porque se presupone que los hablantes de lenguas originarias son, entre comillas, indios, entre comillas también inferiores a los castellano hablantes. Junto con esta violencia simbólica hay una violencia institucionalizada que se expresa de manera visible en el rechazo a que se continúe usando la lengua, con leyes y políticas contrarias a la diversidad lingüística que consagran una lengua estándar y subordinan a las demás lenguas, calificándolas como dialectos o lenguas de minoría. Esta mezcla de violencias genera problemas para la escritura en lenguas originarias, ya que hay un riesgo de pérdida cultural cuando se adopta la escritura alfabética. Pero si no escribimos en nuestras lenguas, estas pueden desaparecer. Es importante, por ello, considerar el enfoque de las multiliteracidades o multilectoescrituras, propuesto por el New London Group. Este enfoque cuestiona la división entre la oralidad y escritura, planteando que hay múltiples modalidades de construir significados y por tanto la lectura y escritura no depende únicamente de un alfabeto oficial. Considerando este enfoque, la escritura puede entenderse como una modalidad de acto de habla que se constituye desde la intención de hacer cosas. Mediante la escritura se comunica, pero también se ejerce el poder desde varias posiciones de autoridad. Ishani Maitra plantea así que un juez emite leyes y sentencias porque su autoridad deriva de su posición social y que esa autoridad puede ser transferida a otros. Además, hay una autoridad concedida, expresada como la licencia para decir o hacer algo, sin importar que ello sea cuestionado. Desde estas licencias, el racismo y el sexismo se expresan como si fueran normales. En la foto sirve para, en la fotografía que observamos, sirve para descalificar la escritura de una congresista quechohablante
Hilaria Zupa, quien fue la primera en juramentar su cargo de congresista en quechua. En el Perú, la Constitución de 1993 se reconoce la oficialidad de todas las lenguas, pero recién en el año 2011, con la Ley de Lenguas número 29735, se precisa que se debe atender en sus lenguas a los hablantes originarios en sus lugares de procedencia. En tanto que los hablantes podemos exigir el derecho de usar nuestras lenguas originarias en los espacios públicos, de ser necesario, con ayuda de intérpretes. Sin embargo, nada garantiza que se cumpla con la oficialidad de la lengua originaria, ya que el Estado no brinda un trato igualitario ni respeta las diferencias. Ni leyes ni sentencias se emitan en cada lengua originaria, lo que se atribuye a la falta de traductores. Pero cuando ocurre la traducción en quechua, la lengua siempre se subordina al castellano. Algunos hablantes originarios hemos empezado a presentar tesis en lenguas originarias, pero la autoridad académica se sustenta aún en el predominio del castellano, por lo cual hablar y escribir académicamente en nuestras lenguas originarias no cuenta con un apoyo apropiado. La subordinación se manifiesta en que dependemos de lo que nos permitan las autoridades. No se interpreta la escritura académica en lenguas originarias como una necesidad, sino como una reivindicación. Por otra parte, la violencia se multiplica con la autoridad concedida, cuando alguien asume que tiene licencia para discriminar y subordinar, amparándose en una norma o en sus propios prejuicios. Por ejemplo, para el caso del quechua, desde el año 1985, el Estado dispuso de que todas sus variedades se escriban con 3 vocales, pero hay variedades que requieren de 5 vocales. La oficialización del trivocalismo limita la expresividad, la comprensión lectora y el interés principalmente de los niños en escribir en quechua, pues perciben que es más difícil escribirlo que hablarlo. No obstante, algunos académicos califican a quienes no quieren usar las 3 vocales como débiles mentales, cuando el problema es que se ha planificado una unificación de manera uniforme sin respetar la diversidad de lenguas que forman parte de la gran familia quechua. De este modo, mientras no se reconozca el gran valor de la diversidad lingüística, las violencias de los discursos subordinantes tendrán efectos negativos en la enseñanza y aprendizaje de la escritura, porque se seguirá limitando la capacidad de los hablantes originarios para desarrollar sus propias multilectoescrituras, así como descartando sus oportunidades de mejorar sus aprendizajes. ¿Cómo lograr que la relación entre lengua y escritura se reproduzca, no reproduzca más violencia? Creo que lo principal es cambiar las mentes y actuar de una manera que permita crear una nueva realidad, un acercamiento al otro sin prejuicios, desde una toma de conciencia que respete y dignifique nuestras diferencias con equidad, reconociéndolas como iguales. Es importante romper el ciclo de la violencia, pero sin violencia, usando todas las lenguas, revalorando su uso público y revitalizando sus legados. Porque las lenguas son como seres vivos y experimentan la violencia porque los hablantes interactúan en contextos de racismo, sexismo, discriminación, inequidad y abuso de poder. Los efectos de esas múltiples violencias se manifiestan cuando los hablantes subordinados dejan de usar sus lenguas maternas, las reemplazan por las lenguas dominantes, tienen vergüenza de usarlas en público y finalmente dejan de transmitirlas a las nuevas generaciones. Lo terrible es que no solo se abandona la lengua,
sino también el legado que viene con ella, que muchas veces forma parte de toda una trama, todo un tejido, donde se juntan los saberes ancestrales y los vínculos parentales que se tienen con todos los seres vivos y las divinidades. Toda esa trama compleja puede perderse al morir una lengua. Es importante tomar conciencia de toda esta complejidad para buscar soluciones sin imponer un criterio único. Por ello, revitalizar las lenguas originarias es un compromiso que nos exige no rendirnos. Hay que defender la propia identidad y cuidar nuestra escritura, porque los pueblos tenemos multilectoescrituras. No somos analfabetos, pero nuestras lenguas deben de ganar su propio espacio en la sociedad, empezando por los espacios académicos. Quiero terminar invocando que es necesario concientizar que todos somos parte de una gran familia humana, con muchas lenguas y modalidades de leer y escribir. Cambiando las mentes, se comenzará a desterrar la violencia de nuestras vidas. Y al reconectarnos con nuestras raíces, al dialogar y respetar la diversidad de lenguas y lectoescrituras posibles, revalorando los saberes antiguos, estaremos también revitalizando nuestras tradiciones y espiritualidad, manteniendo así la reciprocidad con nuestra sagrada Madre Tierra, que para nosotros, los Runacuna, es nuestra Pachamama. En la fotografía que les presento en la diapositiva, apreciamos el Payayponcho, una hermosa montaña de colores ubicada en la provincia de Cañas, muy semejante al poncho andino. Chayan noka rimarisqay anchatan añanchay kuykichis. Chayan kam. Muchas gracias por vuestra participación, por escuchar. Muito obrigada, professora Roxana. Eu estou com muitas ideias na cabeça depois da sua apresentação. Gostaria de ouvir os colegas primeiro, se alguém tem alguma pergunta. Não sei se colocaram algo. Andrei? Com você, Andrei, pode falar. Ya. Buenas tardes, boa tarde. Bueno, muchas gracias por la presentación, Roxana. De verdad que me gustó mucho. Nosotros venimos trabajando, bueno, yo soy colombiano, vivo en Bogotá, y junto con Daniel Rudas, que es un profesor que no pudo estar acá, venimos trabajando precisamente este tema de la escritura ya hace varios años. Y usamos también pues como un marco teórico similar, ¿no? Entonces, créeme que como esta presentación pues ha sido muy emocionante para mí y bueno, estoy seguro que cuando también le cuente a Daniel que no pude estar hoy, pues va a estar muy emocionado. Yo quería como a partir de tu presentación hacerte dos preguntas que me parecen, bueno, pueden ser como interesantes para de pronto complejizar y tal vez para ir avanzando en ciertos temas, ¿no? Porque, bueno, cuando yo leía hace años este texto de Miñolo, que se llama El lado oscuro del Renacimiento, donde él cuenta como esta historia de cómo entra el proyecto alfabetizador a Latinoamérica, ¿no? Y cómo el proyecto colonial es a la larga un proyecto alfabetizador. Él menciona que en los colegios de México, si no estoy mal, bueno, que es algo que ha sucedido siempre en Latinoamérica también, los civilizadores, particularmente los misioneros,
buscaron aprender también las lenguas indígenas para digamos, sí, como una herramienta también para realizar esos procesos de civilización y dominación, ¿no? Que bueno, pues sí. Es algo que pasó pues desde el principio y que, por ejemplo, en Colombia, no sé si en Brasil también, supongo también, por ejemplo, el Instituto Lingüístico de Verano, no sé si el Instituto Lingüístico de Verano tuvo presencia en Brasil, pero el Instituto Lingüístico de Verano también hizo lo mismo, ¿no? Eran misioneros, usualmente protestantes de Estados Unidos, que también tradujeron lenguas, hicieron cartillas y, bueno, cambiaron las religiones, las prácticas de las comunidades, a pesar de mantener, digamos, curiosamente o paradójicamente, digamos, los lugares donde ellos estuvieron son lugares donde aún se conservan algunas de las lenguas nativas de Colombia, ¿no? Pero digamos que a pesar de ese mantener las lenguas, igual pues se cambian, digamos, se cambian los usos de las lenguas, se cambia todo el sentido que tiene la lengua para articularlo como igual a un proyecto colonial, ¿no? Sí, por ejemplo, en vez de tener, no sé, unos relatos orales, se crea una escritura y se hacen unas cartillas donde está, qué sé yo, el salmo o bueno, lo que sea. En ese sentido, pues yo quería como hacerte dos preguntas. Pues la primera, si tú tal vez conoces como, pues en esta revisión histórica tan chévere que nos presentaste, cuáles eran como tal vez esos usos, esas formas de conocer, esas formas de usar la lengua, que cuando se pasa al español, cuando se impone el español, se pierden, ¿no? Que el quechua tal vez tenía unas formas de usar la lengua que ya cambian, ¿no? Así por ejemplo, se hable en quechua, pues esas formas de usar la lengua se pierden, ¿no? Porque creo, y esa es la segunda cosa, que parte importante de la revitalización de lenguas también pasa por hallar esos espacios que antes tenía la lengua que ahora ya no están, ¿no? También porque creo que sí, como que sí, no sé cómo decirlo, pero es decir, la dominación no solo pasa por esto no poder hablar la lengua, sino también por las formas de usarla, ¿no? Y por esos lugares donde antes estaba y ya no está. Y digamos, eso era en general mi comentario. De verdad agradezco mucho, me gustó mucho tu presentación, ojalá podamos también tenerte hablando con las personas de Caro y Cuervo en Bogotá, sería muy chévere de verdad, y te agradezco mucho y muchas gracias. Muchísimas gracias, Andrei, por la pregunta, por tus palabras y por los conceptos que has utilizado bien. Entendí que la pregunta era acerca de los textos, ¿no? Al respecto, el contacto entre lenguas siempre produce cambios. Hay transformaciones del quechua y del castellano, pienso yo. Hablamos del castellano andino para el castellano quechuizado, para el castellano que tiene mezclas, lo que algunos incluso denominan el famoso moteo, ¿no? Moteo entre comillas. Y también es un tipo de castellano que le llaman una mezcla entre español y quechua, que lo denominamos, bueno, por acá lo conocemos como el quechuañol, para el quechua castellanizado. Lo que se ha perdido en el tema de los usos es que ya, por ejemplo, hoy en día ya no sabemos usar los quitus. Se dice que, bueno, he leído en una de las revistas de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, había un artículo donde demostraban que antiguamente se escribía como en hojas de plantas, ¿no? Como tipo jeroglíficos. También se utilizaba la escritura del runasimi por tiempos incas. Entonces ya con la llegada de los españoles, todas estas hojas disecadas, supongo, y
también decían que habían hojas, bueno, frescas, se echaron a perder. Bueno, hoy en día podemos hablar también de los payáis. Los payáis son los diferentes dibujos y tipo de escritura que nosotros conocemos en los tejidos andinos. Por ejemplo, en los ponchos, en las mantas de las mujeres. Podemos leer fácilmente si una mujer es casada, soltera, solo guiándonos de los dibujos y de la forma en la que nos muestra el tejido, los dibujos de su manta, del poncho, incluso del chullo de los varones. Se puede leer mucho de la persona, incluso se puede saber de qué comunidades provienen estas personas, de qué, si son del Cusco, de las afueras del Cusco, o bastantes características, ¿no? Cuáles son sus gustos también. Pienso que los payáis son una forma para presentar la lectoescritura también. Los tocapus, que los tejidos antiguos incas también nos muestran un tipo de escritura, ¿no? También puedo mencionar la misma lectura de la coca, ¿no? Representa también la lectura de la naturaleza, nos muestra también un tipo de multilectoescritura. Eso es lo que podría decir. Muchas gracias. Muchas gracias, Roxana. Gracias a ti, André. Mais alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? O professor Valdir perdeu a conexão, mas a gente vai colocar depois a gravação no YouTube e ele vai poder acompanhar. Estou vendo aqui no bate-papo se tem... Enquanto vocês se organizam, né, para fazer perguntas, comentários, eu gostaria de lembrar do link para o formulário, para a lista de presença. Quem quiser o certificado, é só colocar o nome completo, como quer que apareça no certificado, com exceção, claro, de Cauê e professora Roxana, porque vocês já vão ter certificado de palestrantes. Muito obrigada. Bom, ninguém vai perguntar. Daiane, você pode traduzir para mim o que eu vou perguntar para a professora Roxana? Eu vou fazer a pergunta e você traduz. Eu queria saber assim, quais foram os maiores desafios nessa escrita da tese em Quechua, se teve que... Professora, só um minutinho, eu teria que traduzir para o espanhol, né? Eu não falo. Quem poderia... Eu posso falar em espanhol. Eu falo em espanhol. Ótimo, Mariano, obrigada. Eu queria saber os maiores desafios da escrita, né? O que abriu de possibilidades, assim, no sentido de se ela vê possibilidades de mais pessoas na academia produzindo em Quechua, porque a gente já viu que abriu muitas possibilidades, né? Tanto que ela está aqui hoje por causa dessa repercussão, né, que teve a tese em Quechua. Mas eu queria saber se já tem alguns projetos em mente, assim, mais concretos, de outras pessoas produzindo em Quechua, e se ela teve que fazer também, né, em castelhano, para alguma... Qual foi a burocracia, assim, e o que a gente pode aprender com isso? Não sei se foi... ¿Se está bien? ¿Sí? Sí. Roxana, te preguntaba Vivian 3 cosas. La primera, los desafíos formales en esa escritura de la tesis,
por un lado. En segundo lugar, preguntaba si esto permitió una abertura hacia dentro de la universidad para que nuevos colegas puedan escribir sus tesis o sus investigaciones en lengua quechua. Y por último, ella quería saber más, Vivian, sobre la burocracia para poder haber presentado una tesis en quechua, si tuviste que hacer parte de esa tesis en español o en parte de la burocracia en español. También en parte en relación a lo que vos comentabas antes de la subordinación del quechua al español en términos de lengua minorizada. Sí. Bueno, el mayor, uno de los más grandes desafíos que he podido percibir en este camino de desarrollar mi tesis escrita en quechua, fue quizá un poco comenzar a romper las barreras que se generan en la mente para yo misma convencerme de que esto es posible, ¿no? En la universidad ciertamente sí hay burocracia, ya escribo en castellano, es bastante dificultoso por los documentos, también por lo económico y por el tiempo que se le da. Yo realizar el sueño de tener que escribirla en quechua. Y para escribirla también he tenido desafíos como adecuar el mismo quechua para que tenga muchas palabras, tengan significados académicos. En la misma investigación he tenido que viajar muchas veces a las provincias altas donde se realizó mi investigación, los significados de los topónimos, de las palabras netas de las provincias donde se originaron esas palabras. Y ciertamente, aparte de la burocracia que existe en la universidad, no he visto demasiado impedimento, sí bastante sorpresa y no había impedimento, pero podría decir que tampoco había apoyo, ¿no? En ese sentido, las cosas han tenido que surgir de a pocos. Ciertamente me ha llevado mucho mayor tiempo en poder realizar los trámites y todo lo que conlleva la sustentación para que se pueda desarrollar la sustentación en mi lengua originaria y todo eso. Y bueno, es lo que podría compartir al respecto por ahora. Muchas gracias, Mariano, pela tradução, Roxana, pela aula, pela grande aprendizagem. A professora Aparecida gostaria de fazer uma pergunta para o Cauê. Tá bom, obrigada. Que bom, excelente, Viviane. Parabéns pelo evento, parabéns, Roxana, pela apresentação e Cauê também. Cauê, eu gostaria de... É uma reflexão que eu gostaria que você fizesse, né, comigo nesse processo aí. De ver o quanto que o pensamento de Nina Rodrigues, né, teve de impacto na identidade racial da população negra brasileira, né, e o quanto que isso, né, é carregado até os dias atuais, né, justamente por conta daquele momento histórico que ocorreu, e esse impacto é visível hoje no Brasil, no racismo estrutural que a gente tem na nossa sociedade, né? Então, não seria uma pergunta, seria uma reflexão sua, né, que, por conta das várias reflexões que você fez a partir dos textos dele, né,
de refletir um pouco sobre isso, né? E o impacto que isso tem nas ações que a gente tem hoje, infelizmente, que a gente vê isso, né, de forma endêmica na nossa sociedade. Né? Então, sem dúvida nenhuma. Eu agradeço muito o comentário, sem dúvida. É algo que eu preciso me aprofundar e que é incontornável e visível. Obrigado pelo comentário. Antes de passar a palavra para a Jéssica, eu só queria falar que a Aparecida me parabenizou aqui pelo evento, mas o grande idealizador e que eu tenho uma gratidão enorme é o professor Valdir Barzotto. Eu precisava falar isso. A Jéssica tem uma pergunta. Jéssica, um prazer ver você aqui. Oi, querida, tudo bem? Claro, olha, sua palavra agora. Bien, más que una pregunta, es un comentario. Yo le quería decir a Roxana que yo había estudiado un semestre en la Universidad de Islandia y ahí había desarrollado una investigación acerca de cuáles habían sido nuestras experiencias de dos familias, la mía y de un profesor, acerca de nuestra relación con el quechua, porque en nuestro caso, como ya lo había explicado Roxana, por la misma violencia que hemos sido sometidos, en caso de mi familia, mis padres son quechua hablantes, pero ya no nos transmitieron la lengua porque ya se mudaron a las ciudades, porque ellos eran de comunidades rurales. Y en esa reflexión de la investigación, llegamos a la conclusión que nosotros, que somos la generación que ya no hablamos quechua, que solamente hablamos español, habíamos perdido muchos conceptos, como ella misma lo había dicho, la parte espiritual, esa relación con la tierra, y ahora ya como personas profesionales, estamos tratando de reconectarnos con estos saberes de una manera ya más académica, y que había leído y había compartido con mis alumnos, porque yo trabajo en una zona rural donde todos mis estudiantes son quechua hablantes, sus logros. Y creo que es muy importante porque ahora tiene que haber un empoderamiento de estas personas, estas generaciones que ya no tenemos la lengua nativa como parte de nuestro conocimiento, pero sí empoderar a estos niños, darles autoestima colectiva y que ellos puedan saber de que nuestra lengua no está muriendo, que hay muchos esfuerzos como el de Roxana y de artistas y diferentes personas que están queriendo volver a darle un lugar importante en nuestras comunidades a nuestra lengua y también recuperar parte de nuestra identidad. Entonces le quería agradecer porque fue una motivación y fue muy importante, porque yo trabajo con jovencitos de 12 a 16 años, tener esa visibilización, ese esfuerzo que he hecho, que le habrá tomado mucho tiempo de hacer su tesis en quechua, pero la difusión ha sido muy importante, eso te quería decir, ha sido muy importante, el efecto para las mentes de nuestros jóvenes es relevante y bueno, yo estoy muy agradecida y me ha gustado mucho y obrigada, Viviane, pelo convite. Eu gostei muito, de verdade. É tudo. Obrigada. Gracias, muchísimas gracias, Jessica, por tus palabras. Me motivan bastante y me alientan a seguir en este mundo de la investigación. Ciertamente, uno nunca deja de aprender, ¿no? Y tienes razón, una lengua, bueno, en este caso, nuestra lengua originaria quechua, el aprender esta lengua nos abre a bastantes códigos que están dentro de la misma, nos enseña, al aprenderla, comenzamos a conocer y a tener más entendimiento de la cosmovisión andina y de diferentes significados también ocultos que están abiertos en el quechua, por ejemplo, pero están ocultos para otras lenguas, así como sucede en todas las lenguas del mundo. Y sí, no es difícil, sí, se podría decir, después de toda la experiencia que he tenido, pero no es posible. Pienso que debemos de seguir transmitiendo
a las nuevas generaciones para que sigan revitalizando y sigan tomando la posta para llevar en alto a nuestras lenguas originarias del mundo y volver a dar el valor que tenían en sus tiempos, ¿no? Y que ahora un poco se están perdiendo. Muchísimas gracias por sus palabras. Yo creo que ahora es Andrea. Ya, sí, gracias. Pues la verdad era, quería como sumarme un poco a la pregunta de Viviane, o sea, porque sí me pareció muy interesante, pues como en general como todo el proceso burocrático realmente que seguramente pues has tenido que dar tú, pero seguramente también han tenido que dar otros antes que tú para poder abrir como esos espacios para poder usar el quechua, pues en un ámbito tan cerrado y tan excluyente como suele ser la academia, ¿no? Entonces quería un poco preguntarte por eso, como realmente tal vez cómo ha sido como ese proceso, sí, como de lucha, me imagino, o sea, qué tuvo que pasar para que se pudiera usar el quechua para hacer una tesis, y también si esto se debe como a un enfoque particular de tu universidad o del lugar donde vives, o si esto es más bien como algo que sucedió por alguna ley y ahora se puede en todo el Perú, o sí, cómo es eso. Y por último, quería pedirte el favor de que si porfa puedes dejar tu correo en el chat para escribirte luego. Eso serían las dos cosas. Y muchas gracias. Bien, sí. Pienso que esta investigación de tesis doctoral comenzó el año 2012. Duró 7 años aproximadamente hasta el momento de la sustentación. Para esto tuve un gran aliado quizá en la universidad, que fue el doctor Gonzalo Espino Relucé, quien fue mi asesor de tesis. Entonces él es un gran apasionado de las literaturas quechuas, sobre todo de la etnopoética quechua, quien de algún ha sido un pilar fundamental para que los trámites y para que las barreras que aparecían en el camino eh, puedan aclararse un poco, puedan despejarse. Eh, por ejemplo, yo inicié la escritura de la tesis en quechua utilizando el formato AML para su escritura. Y mientras transcurría el tiempo, la universidad decidió cambiar el formato al formato APA. Entonces, fue voltear todo nuevamente y el repensarlo todo en quechua hasta para ese formato fue un poco complicado. Así, por ejemplo, iban saliendo nuevos documentos, nuevas resoluciones, que ya el camino que estábamos avanzando ya por vencer, nuevamente retrocedía, pero la motivación principal fue que demostrar que nuestro runacín y nuestro quechua no es menos que cualquier otra lengua existente en el mundo, que también se puede demostrar que puede comunicarse y puede entrar en la academia. Entonces, no perder ese norte, no perder ese sueño ha sido la gran motivación de poder traspasar bastantes barreras. Bueno, de algún modo yo siempre quiero dar el mensaje a los nuevos jóvenes, a las nuevas personas que se animen a escribir sus investigaciones, que exista más escritura en quechua. Y no quiero decir tanto que es difícil, que es extremadamente, no quiero desmotivar. Al contrario, pienso que no debe perder sueños, que
porque un sueño comienza siendo primero individual, y cuando este sueño está pensado en nuestras raíces, en nuestra cultura, en nuestra lengua originaria, me he dado cuenta de que ese sueño se vuelve colectivo y que sirve para poder también heredarlo y transmitirlo a nuestras siguientes generaciones. Y todo esfuerzo, todas las barreras, lo burocrático, todos los problemas que se ha podido enfrentar en cuanto al logro de este sueño, de lo que es la presentación y la incursión del Runasimi, del quechua en el mundo académico, pienso yo que ha valido la pena 1000 veces, que todo valió la pena, y que me siento muy contenta y muy satisfecha por todo el resultado, y eso es lo que vale, eso es lo principal. Sí, muchas gracias. Gracias a ti. Estoy muy encantado de escuchar, sobre todo escuchar el propio quechua cuando empieza a hablar. Tengo incentivado a mis estudiantes a incluir los idiomas que estudian en sus presentaciones. Me pregunto, pero la gente no va a comprender. Y yo les digo, el problema es de la gente, que no comprendan, pero que sepan que este idioma está ahí, que existe, que la gente habla. Muy bonito. Yo escuchaba a Roxana y pensaba en la realidad angolana. Nosotros trabajamos mucho con Angola. Angola tiene muchos idiomas, pero hay una aceptación de los angolanos de que no se puede escribir en este momento en sus idiomas porque no hay una padronización que todos conozcan. Y me parece que ahí también hay una violencia. Cuando Roxana habla de las vocales, yo me preocupo un poco con los especialistas, los lingüistas que toman un idioma para padronizarla, para tornarla posible de escribir, porque muchas cosas se quedan afuera. Así como si tomamos simplemente portugués de Brasil, tenemos sonidos que no están representados en la escritura. ¿Cómo hacer con eso? ¿Cómo convencer a los jóvenes a escribir sin se preocupar tanto con las convenciones que los lingüistas intentan impartir? Mucho exceso de normatización, me parece. ¿Cómo hacer para trabajar con eso? Creo que estamos ahí hablando de la manera como los especialistas tratan los idiomas de los grupos étnicos. Me parece que mucho más los hablantes deberían tratar de sus propios idiomas con alguna especialidad, con estudios, con algún rigor, pero no simplemente aceptando que solamente los especialistas pueden decir cómo escribir, cómo hacer. Los hablantes tendrían que ser consultados también. No sé qué le parece, Roxana. Así es, parece que existe un mayor debate, mayor problema solo entre académicos, ¿no? Y que no se voltea la mirada hacia quienes en realidad son quienes producen, quienes mantienen vivas las lenguas originarias y quienes tienen mayor autoridad. Pienso que para el caso del Perú, el quechua es un conjunto pertenece a una familia lingüística que tiene muchas variedades, y comenzando por respetar cada variedad, porque cada variedad es tan importante como la otra, ninguna es menos, y comenzando a respetar su escritura, su pronunciación también, principalmente porque una lengua ha nacido de lo oral, en nuestro caso es lo que queda, ¿no? Respetando las variedades,
se puede comenzar a tener un camino para poder continuar revitalizándola y cuidarla, el rumbo de la escritura, porque mientras los académicos se pongan a discutir en juntar todo en uno solo, siempre va a haber discrepancias y siempre unos van a estar de acuerdo y otros en desacuerdo. En tanto, podría coger la idea del doctor Serrón Palomino, ¿no? Que dice, lo importante no es discutir por cuántas vocales tenga el quechua, sino porque se escriba. Entonces, difundir a que se escriba. No, y yo sería partidaria de que no importa que se escriba quiénes con 3 vocales, que escriba con 3 vocales, con 5 vocales, hasta con 20 vocales, porque los rasgos fonéticos son mucho más que 3 o 5 vocales. Pero mientras más produzcamos, mientras más evidencia en la escritura pongamos, más vamos a poder visibilizar nuestras lenguas originarias. Eso sería todo. Muchas gracias. Yo puse en el chat la dirección de un periódico que publica en idiomas latinoamericanos y africanos. Entonces, si Roxana tiene interés de publicar en quechua, este periódico está empezando, debe tener el máximo 1 o 2 números, pero es una iniciativa muy importante de la UNILAB, Universidad que trabaja justamente con los países de África. Pero es el primer periódico que acepta publicaciones incluso de textos científicos en otros idiomas. Así que sería muy interesante si Roxana o sus compañeros, sus alumnos pudieran enviar textos para publicar en quechua. Yo estoy hablando de eso porque trabajé un poco con una universidad peruana que asúmese como bilingüe, español y quechua, pero todas las veces que hablamos, vamos a hacer un evento para que las ponencias de los estudiantes sean en quechua, los directivos dicen, no se puede, porque el quechua es para la canción, para la leyenda, el texto científico no, tiene que ser en español o inglés. Entonces ahí tenemos la posibilidad de publicar textos académicos, científicos en quechua, en otros idiomas de Brasil, de Argentina, de Angola, de todo más. ¿Hay más preguntas? ¿Más cuestiones? Viviane, então, encerramos com muita honra. Agradeço uma vez mais a Roxana.